Gloria al Señor, un gusto estar nuevamente por acá compartiendo el Evangelio. Gracias a los que están presentes por estar presentes. Gracias por venir, se les agradece su fidelidad al Evangelio, a las clases, muy agradecido. Como dice la oración que acabamos de hacer, oramos por aquellos que no han podido venir, ¿verdad? Y que tienen problemitas de salud. El tema de esta noche, validando la sana doctrina, parte 2. Validando la sana doctrina, parte 2. La semana pasada, para dar un resumen de lo que hablamos, lo que dijimos la semana pasada es que el propósito del que enseña, hablamos de eso, ¿no? Hablamos y dijimos que los que enseñan edifican a la iglesia de Cristo. Que los que enseñan deben de asegurarse que cuando hablamos de edificar, hablamos como que si estamos levantando un edificio, ¿correcto? Ellos tienen que asegurarse, o todos los que enseñamos tenemos que asegurarnos de que ese edificio está siendo construido, está siendo levantado, está siendo edificado correctamente, y no solamente correctamente, sino perfectamente. Esa es la idea es edificar de una manera responsable. También dijimos que el que edifica correctamente, edifica con buenos materiales de construcción. En el caso del que edifica la iglesia de Cristo, ese material de construcción sería la sana doctrina, el evangelio de la gracia del nuevo pacto, ¿correcto? Tiene que ser bendecido el nuevo pacto porque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿correcto? Entonces tenemos que saber cuál es esa doctrina de la gracia, cuál es esa doctrina del nuevo pacto, para ser buenos administradores de esta dispensación de la gracia. Aunque realmente dispensación significa administración, ahí redundé un poquitico, ¿no? Dijimos también que el propósito de edificar lo encontramos en Efesios 4:12. Vamos a ir un momentito, por favor, a Efesios 4:12. Recuerda que el tema se llama validando la verdad o la sana doctrina. La idea es prepararlos a todos ustedes, a los que nos escuchan, a mí mismo, ¿no? Con las herramientas necesarias para saber o poder tener el criterio necesario para validar lo que es verdad, lo que es sano. Especialmente cuando salimos de estas reuniones, ¿no? Que vamos a estar expuestos a mucha información. Y también muchas preguntas de hermanos, ¿verdad? Que preguntan cosas. Estamos ahí, Efesios 4:12. Dice en el versículo 11, el apóstol Pablo dice que Jesús mismo nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en el 12 nos dice el propósito por el cual estableció esos ministerios. Dice que es para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si el que enseña, si ese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro no está logrando ese propósito bendecido, entonces hay algo mal, ¿no? Esa función no está siendo hecha con responsabilidad, no está siendo hecha con el propósito que se hizo esa posición dentro de la iglesia. Tenemos que entender también de que el apóstol Pablo dice que somos labranza de Dios. Entonces algo que se labra es una tierra que se abre para sembrar. Y entonces nosotros, claro, hay que trabajar, ¿verdad? A ese terreno, a esa tierra, y en este caso son la iglesia, los seres humanos que han sido escogidos por el Señor para recibir esta palabra. Los que ayudamos a labrar esa tierra, tenemos que hacerlo con responsabilidad, tenemos que hacerlo con temor, bendecidos, con temor a lo que estamos enseñando, porque Dios es el que nos va a recompensar, ¿verdad?
Entonces dice el 13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es importante, bendecidos. Un niño, si le dan un candy, se va con el que le dio el candy, ¿no? Si le das un caramelo, se va con el que le dio el caramelo. Si está en un parque y alguien le dice, ven a ver al perrito, se va a ver al perrito, ¿no? Los niños fluctúan, son llevados por algo que sucede mucho en el cuerpo de Cristo, desafortunadamente. Ellos se llevan por la emoción. Los niños se dejan llevar por la emoción, por eso fluctúan. Porque como no tienen una capacidad ni un conocimiento, entonces no tienen la capacidad de validar algo, si es bueno o es malo. Pero esto juega un factor muy importante en la vida de un niño. Y aquí dice que no seamos niños fluctuantes. Muchas de las cosas que nosotros escuchamos se sintió bien, me sentí bien con una experiencia, ¿verdad? Pero nosotros no validamos por lo que sentimos bendecidos, porque la emoción puede estar ligada a muchas cosas, muchos factores, a tu medio ambiente, a tu alrededor. También depende mucho de lo que tú te creas en tu propia mente, de lo que significa cierta experiencia. Si hablamos de experiencias y de emociones y de lo que tus sentidos absorben en tu parte física y emocional, tendríamos que validar muchas cosas que no están escritas en la palabra. Hay personas que dicen que han visto visiones, que han olido rosas, ¿verdad? Que han sentido el aliento, el aroma de las rosas, y dicen que es la Virgen María que pasó por ahí, ¿verdad? Y entonces si tú ves a don Francisco Presenta, hay muchos que te hablan de experiencias que se te paran los pelos. Y tú dices, wow, pero ¿cómo es posible eso? Pero nosotros como predicadores de la sana doctrina tenemos que entender y tenemos que tener la capacidad de validar eso que escuchamos. Si eso que nosotros escuchamos no está de acuerdo a lo que está escrito, entonces sencillamente es algo falso. Si un ángel del cielo os presenta otro evangelio diferente que el que ya os hemos predicado, sea anatema. Es más, no importa lo que nosotros sintamos aún dentro de las prácticas religiosas del cristianismo, que están ya caducadas, que son cosas que nosotros hemos retenido de la ley, presentar los niños, bautismo en agua, Santa Cena. Hay personas que tienen diferentes experiencias dentro de esos rituales, dentro de los sistemas religiosos evangélicos, que tú dices, wow, qué bonito, pero la realidad es de que está fuera del pacto. Entonces nosotros no validamos la verdad ni la sana doctrina de acuerdo a cómo nos sentimos, sino de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Muchas cosas pueden jugar un papel en ese momento, ¿correcto? Por eso es que los que son buenos a manipular las masas dependen mucho de la música, del ambiente, de las palabras que dicen. Hoy en día, pues más que todo hay motivadores en los púlpitos que maestros de la palabra, ¿no? Claro, entonces te ponen la música, te hacen el llamado, cuando te comienzan a hacer el llamado, se levanta el hermano a comenzar a tocar el piano, ¿verdad? Entonces comienza tu emoción a jugar un papel ahí melancólico, importante. Entonces, bendecido, aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. No podemos ser niños, no podemos ser muy emocionales, tenemos que ser maduros en el conocimiento. Llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Cuando te ponen esa musiquita, ese pianito, están tratando de engañar tu emoción. Te están tratando de hacer sentir algo para que tú digas, esto tiene que ser verdad porque me siento bien. Pero no es así como nosotros validamos la verdad.
No validamos la sana doctrina de acuerdo a lo que sentimos, sino de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Dice, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Antes hablando, ¿qué cosa? La verdad, bendecidos en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ligado entre sí y compacto por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo, el crecimiento, para la edificación del mismo en amor. Entonces, una de las preguntas que hicimos la semana pasada, ¿cómo validamos la sana doctrina? ¿Cómo validamos la verdad? Dijimos que lo hacíamos solamente a través de lo que está escrito. De otra manera, bendecidos, si nosotros no somos firmes y radicales en este sentido, entonces la verdad se vuelve relativa y no absoluta. La verdad absoluta es una, la verdad relativa puede ser las experiencias de tu vida. Lo que para ti es verdad puede para otra persona no serlo. Pero en cuanto al evangelio, a la realidad de la relación del hombre con Dios, la verdad es absoluta. En referencia a tu salvación, a tu posición con Cristo, a la única solución para el hombre de ser salvo, la verdad es absoluta, no es relativa. La verdad absoluta tiene nombre y se llama Jesucristo. La verdad relativa tiene que ver con muchas otras cosas de tu vida cotidiana, pero no con la verdad de Dios. La salvación es solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es una verdad absoluta. Eso no está basado en lo que tú sientas. Lo puedes sentir como no lo puedes sentir, no importa. Sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad. A lo mejor un día te sientes, yo no sé por qué te sentirías así, pero a lo mejor puedes un día sentirte solo, que Dios no está contigo. Eso no cambia la verdad. Dice que todos los días de tu vida voy a estar contigo. Esa verdad es absoluta. No es en base a la emoción, sino es en base a lo que está escrito. Si está escrito, es así. Entonces, contestando esa pregunta, ¿cómo validamos la verdad? ¿Cómo validamos la sana doctrina? Solamente por lo que está escrito. También dijimos que en las cartas del apóstol Pablo, las expresiones, ¿cómo está escrito? Porque está escrito. Y os he escrito. ¿Por qué menciono cuando él dice os he escrito? Porque cuando él dice eso, eso es la palabra de Dios. Igual como en el Antiguo Pacto, que el apóstol Pablo hace referencia a muchas cosas del Antiguo Pacto, dice, porque está escrito, y menciona el Antiguo Pacto, ¿correcto? Porque es la palabra de Dios. Igual cuando él dice, os he escrito, tú puedes considerar eso como la palabra de Dios. Todas esas expresiones aparecen 39 veces en las cartas del apóstol Pablo. En 1 Corintios 4:6 dijimos que el apóstol Pablo nos exhorta a no pensar más de lo que está escrito. Vi un momentito ahí, por favor. 1 Corintios 4:6. Gloria al Señor. El propósito del que enseña, del que edifica la iglesia, es precisamente eso, llevarte como de niño a un adulto, de leche a comida sólida. No solamente que te guste la comida sólida, sino que la puedas comer y digerirla, y entenderla, y después de eso compartir la bendición. Eso es muy importante. 1 Corintios 4:6 dice, y estas cosas, hermanos, he pasado por ejemplo a mí y a Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hinchándoos, eso es en otras traducciones que dice, envanezcáis, dice. Eso, cuando aquí dice hinchados es envanecidos por causa de otro, el uno contra el otro. Bendecido, cuando nosotros vamos más allá de lo que esté escrito, corremos el peligro de crear envidia, de crear chisme, de crear yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú.
Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mira, no os hinchéis, no os envanezcáis, porque de todas maneras lo que está escrito aplica a ¿cuánto? A todos, ¿verdad? Todos estamos predestinados, todos estamos bendecidos, todos estamos escogidos, todos somos llamados del Señor. ¿Qué gana una persona con caerse? Dicen ellos, y claro, yo era ujier y cogía a la gente. Dicen ellos, déjalo ahí que el Señor está trabajando con él. Así dice. ¿Qué está haciendo el Señor mientras la persona está en el piso? ¿Qué está haciendo? Doctrinalmente hablando, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, ¿qué está haciendo el Señor en ese momento con esa persona en el piso? Le está programando su mente, porque el apóstol Pablo dice, Emma, te lo voy a decir así, Jesucristo a través del apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa persona en el piso está siendo reprogramada en su mente, cosa de que cuando se levante, habla diferente, piensa diferente, tiene conocimiento de la verdad absoluta de Dios, la sana doctrina. Es una persona llena más de amor, más de misericordia, más de tolerancia, más de conocimiento de la verdad. Si no es así, yo no entiendo en qué está trabajando el Señor ahí en el piso. Bendecida, es que no tiene sentido las cosas que se practican hoy en día. Pero tú sabes qué, se siente rico. La emoción, el momento. Esa persona se levanta de ahí y tú le dices, pero qué, hermano, lo que yo he sentido es un fuego. Ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo eres un mejor hijo de Dios? ¿Cómo eres un mejor creyente? ¿Me puedes explicar la sana doctrina después de haber estado ahí en el piso? No, bendecido. Es solo un asunto emocional. Pero para ellos es una verdad. ¿Por qué? Porque no saben validar la sana doctrina. Porque están usando elementos equivocados para validar lo que es verdad y lo que no es verdad. Bendecido, yo lo pasé todo. Pero lo que nos hace falta es lo que el apóstol Pablo dijo cuando él recordó que lo que él era judío. Y nosotros igual tenemos que hacer lo mismo. Él dijo, todo lo he estimado por basura. Amén. Todo lo he estimado por basura. Bendecido, yo te digo, y Dios es mi testigo, todas las experiencias emocionales y religiosas que yo viví en mi vida antes de conocer la gracia, yo las estimo por basura. Para mí no valen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no conocía la verdad. No conocía la verdad. Podía haber llorado, podía haber sentido emociones, podía haber visto visiones, no importa. Y en cualquier otra religión lo puedes sentir eso. Si los sentidos tuyos son estimulados de una manera correcta, cualquier persona lo puede sentir. La pregunta es, cuando te topas con la verdad del Evangelio, ¿la rechazas o la crees? Esa es la prueba de verdad. Si tú eres un hijo de Dios, tú aceptas esta verdad maravillosa. Si no eres un llamado, rechazas esta verdad. Amén. Y te vas a los panes y los peces, a donde te hagan sentir bien. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de validar lo que es verdad y lo que es mentira. En Cristo, todas las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí a comenzar a crecer, de niños a personas adultas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. La palabra validar también, validar, podemos llamarla discernir. Discernir. La palabra validar es discernir. Discernir la verdad, poder discernir la sana doctrina. Pon en tus notas, por favor, el significado de discernir. Discernir es distinguir una cosa de otra. Es distinguir una cosa de otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. Discernir es distinguir una cosa de otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia.
es distinguir una cosa de otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. En esa parte donde pusiste sentidos, pon entre paréntesis mente. Y donde dice inteligencia, pon entre paréntesis espiritual. Porque esta es una definición secular, ¿correcto? Pero nosotros la tenemos que aplicar a la parte del Evangelio. Y te voy a dar unos ejemplos. Efesios 1:8, por favor. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y ¿qué? E inteligencia. O sea que nosotros estamos llamados a tener una inteligencia espiritual para tener la capacidad de discernir. Discernir es la capacidad de distinguir una cosa de otra por un acto especial de los sentidos o de la mente o de la inteligencia espiritual. Ve a Colosenses 1:9, por favor. Mira qué tremendo lo que dice aquí, bendecido. Colosenses 1:9, ¿estamos ahí? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué cosa? Espiritual. No dice emocional, ¿verdad? Dice espiritual. ¿Por qué? Porque esa es la inteligencia que nosotros queremos, bendecido. Nosotros no queremos actuar por emoción, sino que queremos actuar por una inteligencia espiritual que se adquiere a través del conocimiento de la gracia. Vamos a ver la parte ahora de los sentidos o de la mente. Había 2 Corintios 11, por favor. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Vamos a leer desde el 1. Acuérdate que te dije que cuando decía sentidos en la definición de discernir es mente, ¿correcto? Okay. Es más, te voy a decir una cosa. En la versión 1602, que es la que yo uso, todas las palabras que aparecen sentir o sentido, en esta versión aparecen como mente. En la 1960 aparecen como sentir o sentido. Todas las traducciones, cuando tú vas y las comparas con esta versión, creo que el 95% de las veces aparece como mente, que me parece que es la traducción más correcta. Más correcta. Por ejemplo, aquí en 2 Corintios 11:1, vamos a leer hasta el 3, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, dice el apóstol Pablo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el apóstol Pablo? Está edificando correctamente, ¿no? Él ha edificado a esa gente, a esa iglesia, con el propósito de presentarlos como una virgen pura. ¿Por qué? Porque en Colosenses él dice que la función de él es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Eso es lo que hizo con la iglesia en Corintios. Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros, ¿qué cosa? Sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En la versión 1602 dice, mas tengo miedo de que en alguna manera como la serpiente engañó a Eva por su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Entonces, si el discernir es distinguir una cosa de otra por un acto especial de la mente o de los sentidos y por la inteligencia espiritual, entonces, si nosotros no tenemos discernimiento para validar lo que es la verdad y la sana doctrina, ¿qué puede pasar? Podemos caer en un error, ¿verdad? Un error doctrinal, creer algo que no debemos de creer, porque mira lo que le pasaba a la iglesia en Corintios. Mira, vamos a seguir leyendo. Mira el 4. Porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu del que habéis recibido,
u otro evangelio del que habéis aceptado, lo que dice, bien lo toleráis. ¿Por qué? Porque sus mentes fueron, ¿qué cosa? Engañadas, porque esas personas no tuvieron el discernimiento para conocer cuál era la verdad de Dios en comparación a la mentira y a los errores doctrinales. Vea Hebreos 5, por favor. Vamos a leer del 8 hasta el 14. Dice, aunque era hijo, hablando del Señor, aprendió obediencia por las cosas que padeció, y siendo hecho perfecto, fue hecho actor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, del cual tenemos muchas cosas que decir y difíciles de explicar, por cuanto sois perezosos, ¿para qué? Para oír. Para oír. No es porque no te has caído, no es porque no has llorado en la congregación, no es porque no has salido corriendo por los pasillos, ¿verdad? No es nada de eso, bendecido. Es porque las personas se ponen difíciles para oír. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, del cual tenemos muchas cosas que decir. Del cual, ¿quién es? Del Señor, ¿verdad? De lo que el Señor hizo, porque si tú lees desde el versículo 1 del capítulo 5, está hablando de lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces dice, de eso tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir del sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, porque lo dice en el 10, del cual tenemos muchas cosas que decir, difíciles de explicar, por cuanto sois perezosos para oír. Porque debiendo de ser ya, ¿qué cosa? Maestros a causa del tiempo que habían pasado esa gente en las congregaciones, pero no habían aprendido nada, porque se habían hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los elementos del principio, los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de vianda firme. Que cualquiera que usa de leche o cualquiera que toma leche es incapaz en la palabra de justicia, porque es que niño. Cuando hablamos del propósito de los ministerios bendecidos de enseñanza dentro de la iglesia en Efesios, decía para no ser niños que fluctuantes. Aquí te está diciendo exactamente lo mismo. Es incapaz en la palabra de justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los que son perfectos, para aquellos que con razón del uso tienen sus sentidos o sus mentes, ¿qué cosa? Ejercitados para discernir así el bien como el mal. Amén. Gloria a Dios. Esa es la intención de estas clases, bendecidas. Que ustedes puedan discernir la verdad y la sana doctrina cuando salen de estas reuniones a un mundo donde están bombardeados por información tanto buena como muy mala. Te diría más mala que buena. Pero no queremos quedarnos como niños. Los que nos escuchan a través de nuestra página de internet, les decimos también, no queremos que se queden como niños. No queremos que sus vidas espirituales y lo que ellos disciernen como verdad sea basado en las emociones, porque se sintieron bien, porque se sintieron mal, porque se le pararon los pelos del cuerpo. No es así que nosotros discernimos la verdad y lo que es falso. Es por lo que está escrito. Porque de otra manera vamos a ser como niños detrás del caramelo que nos den en el púlpito. Y vamos detrás del caramelo, no importa lo que dijo, no importa lo que crean, no importa la base doctrinal que tengan esas personas. Como me dieron un caramelo y yo soy un niño, yo salgo detrás de ese caramelo. No es así, bendecido. Queremos ser personas maduras en el espíritu, en el conocimiento de la verdad, en la inteligencia espiritual. Pero lo bueno es que los sentidos se pueden ejercitar, como dice Hebreos 5:14, ¿no? Que tienen los sentidos ejercitados para discernir así el bien como el mal.
Terminamos con 1 Corintios 2:14, donde habla del hombre natural. No discierne las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2:14, por favor. Dice, mas el hombre, mi versión dice animal bendecido. Mas el hombre animal, tu versión dice el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y las puede conocer o discernir, ¿verdad? Porque son espiritualmente examinadas. Recuerda, discernir es distinguir, examinar. Se han de discernir espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas el de nadie es juzgado, o discernido también puede ser esa palabra. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que nosotros podemos actuar de una manera sabia espiritualmente porque la mente de Cristo, bendecido, está aquí. La tienes tú en tu mano. Esa es la mente de Cristo. Por lo menos lo que Él nos quiso revelar. La mente de Cristo es lo que tú tienes ahí. El nuevo pacto de la gracia es la mente de Cristo. Porque el apóstol Pablo en Gálatas 1 dice que lo que él enseña no lo aprendió de nadie, sino que lo recibió por revelación directamente de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos ahí la palabra de Dios, la mente de Cristo. Pero el hombre natural o el hombre animal, ¿qué pasa? No entiende nada de las cosas del Espíritu. Porque tienen que discernirse, tienes que aprender a discernir, a validar lo que es verdad, lo que es la sana doctrina bendecida. Y eso es lo que queremos a través de estos estudios, a través de esta congregación, que nosotros nos mantengamos firmes, como dice Colosenses 1:23, que nos mantengamos firmes en la gracia, firmes en esta esperanza que hemos recibido, que continuemos en esta sana doctrina, que continuemos firmes en este conocimiento, para que no seamos niños fluctuantes por todo viento de doctrina. Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que yo necesite aclarar en cuanto al tema, con mucho gusto.